Lección número 9 de la Escuela Sabática para Adultos, viernes 29 de agosto. El título de la lección de hoy es, Para estudiar y meditar. En la lección de hoy nos pide leer el libro de Patriarcas y Profetas, el capítulo titulado, La ley dada a Israel. El tema central de este capítulo es, el establecimiento del pacto entre Dios e Israel en el Sinaí, donde la entrega de la ley, los 10 mandamientos, no solo constituye un código moral y legal, sino que es el fundamento del gobierno teocrático de Dios y una revelación de su carácter santo, justo y amoroso. En este capítulo podemos rescatar 5 puntos importantes. Número 1. Preparación para el pacto. Antes de recibir la ley, Dios le pide a Israel que se consagre y purifique. Esto subraya la santidad de Dios y la necesidad de que el pueblo se prepare espiritualmente para entrar en su presencia y recibir su revelación. Número 2. La majestuosa proclamación de la ley. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí se describe como un evento sobrecogedor, lleno de truenos, relámpagos y la voz audible de Dios. Esta manifestación de poder tenía el propósito de infundir en el pueblo un profundo respeto por la autoridad divina y la santidad de sus preceptos. Número 3. La ley como reflejo del carácter de Dios. El capítulo enfatiza que los mandamientos no son arbitrarios, sino una transcripción del carácter de Dios. Los primeros 4 mandamientos definen la relación correcta con Dios: amor, lealtad y reverencia. Mientras que los últimos 6 establecen los principios para las relaciones humanas: amor y respeto al prójimo. Número 4. El pacto y la respuesta del pueblo. Dios propone un pacto: si Israel obedece su voz, serán un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo, al unísono, responde: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Este es un momento crucial en el que la nación acepta formalmente a Dios como su soberano. Y número 5. Más allá de los 10 mandamientos. Además de los 10 mandamientos, Dios le dio a Moisés leyes civiles y ceremoniales, que aplicaban los grandes principios de la ley moral a la vida diaria de Israel. Estas leyes abarcaban, desde la justicia social y el trato a los extranjeros hasta las ceremonias que señalaban al futuro Redentor. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica este capítulo? La aplicación práctica de este capítulo reside en comprender que la obediencia a la ley de Dios no es un medio para ganar la salvación, sino la respuesta natural de un corazón lleno de amor y gratitud hacia el Redentor. Así como Israel fue liberado de la esclavitud antes de recibir la ley, los creyentes son salvados por la gracia de Cristo. Como resultado, son llamados a vivir en armonía con los principios de su reino. Este relato nos enseña que una relación verdadera con Dios implica: número 1. Reverencia y santidad. Reconocer la majestad de Dios y la necesidad de acercarnos a Él con un corazón preparado. Número 2. Obediencia por amor. Entender que sus mandamientos son para nuestro bienestar y reflejan su carácter perfecto. Y número 3. Justicia y compasión. Aplicar los principios divinos en nuestras relaciones diarias, mostrando especial cuidado por los más vulnerables, tal como lo indicaban las leyes dadas a Israel. En esencia, la ley sigue siendo el gran estándar de justicia que nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, y nos guía a vivir una vida que honre a Dios. En conclusión, poco después de su liberación de Egipto, los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí. Allí, Dios llamó a Moisés a la montaña, para establecer una relación de pacto con su pueblo. El Señor les recordó cómo los había liberado y les propuso que, si guardaban su pacto, serían su tesoro especial, una nación santa dedicada a Él. El pueblo aceptó solemnemente esta propuesta. Para la entrega de la ley, el pueblo tuvo que prepararse física y espiritualmente. En medio de una imponente demostración de poder divino, con el monte cubierto de humo y temblando, Dios proclamó los 10 mandamientos. Esta experiencia dejó una impresión indeleble en la mente de los israelitas sobre la majestad y el poder de su rey. La ley revelaba los principios eternos de justicia y amor que son el fundamento de su gobierno. Posteriormente, Moisés recibió instrucciones adicionales, que detallaban la aplicación de estos principios en la vida civil y religiosa de la nación, abarcando desde el trato a los siervos y la restitución por robos hasta la protección de viudas y huérfanos. Estas leyes fueron ratificadas por el pueblo, en una ceremonia solemne, sellando el pacto con sangre, lo que los constituyó formalmente como una teocracia bajo el gobierno directo de Dios. Ya para finalizar vamos a responder las 3 preguntas para dialogar que nos pide la lección de hoy. Número 1. Muchos se han sentido desconcertados durante siglos, porque el Señor hizo que los paganos cananeos fueran expulsados de su tierra y a veces incluso exterminados. Es, sin duda, algo inquietante. Sin embargo,
¿Cómo podemos entender que Dios mostró amor en esas acciones y no solo justicia? Tal vez, la clave está en recordar que el amor de Dios también implica hacer justicia. Es inquietante que los paganos cananeos fueran expulsados y a veces exterminados. Sin embargo, el amor de Dios también implica hacer justicia. Dios estaba obrando misericordiosamente con los habitantes de Canaán, dándoles un periodo de gracia para que se arrepintieran. Cuando la maldad de esas naciones alcanzó su clímax, Dios se dispuso a entregar su territorio a los hebreos como una nueva patria. El hecho de que Dios concedió muchos años a los paganos, para que abandonaran sus malos hechos muestra su gracia. Esto nos ayuda a confiar en que en esta situación, Dios manifestó tanto su amor como su justicia. Número 2. Medita en lo dicho por Jesús luego de hablar del amor a los demás, incluso a nuestros enemigos y a quienes nos odian. Sean, pues, perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Mateo capítulo 5 versículo 48. ¿Por qué enunciaría Jesús este requerimiento justo después de los anteriores? ¿Qué nos estaba diciendo aquí, no solo sobre lo que significa ser perfectos, sino también acerca de serlo como nuestro Padre que está en los cielos? Jesús dijo a sus seguidores, que fueran tan perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Lo que Jesús estaba diciendo es que la verdadera perfección es el amor desinteresado. Él enseña a sus seguidores, a amar a sus enemigos, y a orar por quienes los persiguen. Ser perfecto como el Padre en los cielos, significa amar, perdonar y ser misericordioso, incluso con aquellos que no lo merecen. Este principio, y las acciones que de él se derivan, es lo que significa reflejar el carácter de Dios. Número 3. El apóstol Pablo tenía una actitud positiva y edificante respecto de la ley de Dios y sus funciones, pero se oponía al uso inadecuado de ella. ¿Qué significa su afirmación? No están bajo la ley sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14. ¿De qué maneras podemos abusar de la ley? Versículo 14, significa que la ley ya no es el medio para la salvación. En cambio, la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo, quien nos da la gracia para vivir una vida que honra a Dios. Se puede abusar de la ley cuando se usa para justificar la venganza personal. En la época de Cristo, los maestros de la ley interpretaban la ley del ojo por ojo de manera que abría la puerta a la venganza. Al hacerlo, se perdió el propósito inicial de la ley, que era prevenir la venganza y restaurar la paz. En lugar de ser un principio para evitar represalias, la ley fue usada para justificar lo que en realidad prohibía. Finalmente vamos a responder la última pregunta de la lección. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza? ¿Son conceptos completamente distintos o solo manifestaciones diferentes de la misma idea? ¿Cómo podemos saber si nuestro anhelo de justicia no es en realidad un deseo de venganza? La justicia es una cuestión de principios y una parte crucial de la vida. Es la aplicación de la ley para reparar un daño o una lesión de manera justa y equitativa. En el antiguo Israel, era el deber de los jueces aplicar la ley y determinar el castigo después de una investigación. El propósito de leyes como la del ojo por ojo no era fomentar la venganza personal, sino prevenirla. El objetivo era encontrar un equilibrio entre la justicia y la vindicación, promoviendo la reconciliación y la paz. La venganza, por el contrario, es una retribución personal que surge cuando las personas toman la justicia en sus propias manos. La ley divina prohíbe esta práctica. La Biblia nos insta a no vengarnos, ya que la venganza le pertenece a Dios. Debemos dejar la retribución final a Él, quien dice, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Esto significa que ningún individuo debe asumir el papel de juez, jurado y verdugo. Para saber si nuestro anhelo de justicia es en realidad un deseo de venganza, podemos examinar la motivación detrás de nuestras acciones. La verdadera justicia busca la reconciliación y la restauración de las buenas relaciones interpersonales. Un deseo de venganza, por otro lado, se enfoca en el desquite personal y en hacer sufrir a la otra persona. Al reflexionar, debemos preguntarnos si nuestro objetivo es reparar un mal de manera objetiva o si simplemente queremos que alguien pague por el dolor que nos ha causado. Al confiar en que Dios hará justicia a su debido tiempo, podemos liberarnos del deseo de venganza y enfocarnos en reflejar el carácter de Dios, que se caracteriza por el amor, el perdón y la misericordia, incluso hacia quienes no lo merecen. De esta manera terminamos la lección de esta semana titulada, «Cómo vivir la ley». Mañana estaremos estudiando la lección número 10 titulado El pacto y el modelo. Mi querido hermano y hermana en la fe, te animo a estudiar tu lección todos los días. Si deseas profundizar más en la lección de esta semana, puedes descargar la lección desarrollada y explicada en PDF en mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en mi perfil o en la descripción de este video.